Amado, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta semana que empiece y a pesar de todas las circunstancias. A Dios gracias porque hasta hoy nos has mantenido con vida. Dice el Salmo 24: Alzad, oh vuestras cabezas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas externas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de toda la gloria. Hermanos, los invito ahí desde sus asientos a inclinar vuestros rostros a buscar la dirección de nuestro Dios para este culto. Dice el Salmo 136: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al sol para que se enseñorase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que se enseñorasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Gracias por este día que tú nos has permitido vivir, Señor. Por este tiempo que vamos a estar aquí en tu casa de oración, Señor. Con el único propósito de adorarte a ti, de exaltarte a ti y glorificar tu nombre, Señor. Padre, tú sabes nuestras condiciones, Señor. De nuestras vidas tú lo sabes todo. Nuestras vidas están desnudas delante de ti, Señor. Hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, Señor. Gracias porque tú te acuerdas que somos polvo que va y que no regresa, Señor. Como así este salmo decía que para siempre es tu misericordia, estamos proclamando, Señor, que para siempre es tu misericordia, Señor. Porque un día, Señor, cuando estamos en este mundo en delito y pecado, Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir por esa cruz, a pagar nuestra deuda, Señor. Lo único que tenemos en nuestros corazones, Señor. Presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor. Padre, mira las cargas que tenemos que nos puedan desviar de adorarte a ti. Si te pido que tú los eches fuera, Señor. Que nuestra boca, que nuestra alabanza canten de tu gloria, Señor. Pedimos también que tú hables a tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tu palabra trate con nosotros, Señor. Que al salir de aquí salgamos edificados con tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, pues todo en pie. Siempre la Dios mío.
Señor, tú eres santo, 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 digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda nuestra adoración. Es nuestro propósito hoy, Señor, exaltarte y glorificarte. Recibe, Padre, cada una de estas alabanzas como una ofrenda grata ante tu presencia. Te rogamos, Señor, también que tu palabra trate con nuestras vidas, que ella vaya moldeándonos cada día más a tu imagen y que saque, Señor, absolutamente todo aquello que afecta nuestra relación contigo. Recibe tú toda la gloria, recibe tú toda nuestra adoración y que todas nuestras vidas salgan transformadas después de este encuentro contigo en adoración. A ti y solo a ti sea todo el honor en el nombre de Jesús. Amén.
Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Del 9 al 13. Marcos capítulo 9, del 9 al 13. Y descendió ellos del monte, descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese sido resucitado entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo cuanto quisieron, como está escrito de él. Amado, Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Nuestro amado pastor tendrá el mensaje en esta mañana. Bien, hermano, seguimos con Marcos. La semana pasada estábamos hablando precisamente acerca de la transfiguración. En este caso, como los discípulos pues tenían aquella comprensión, y hoy vamos a abundar un poco más al respecto, y cómo en la persona de Jesús se cumplía esa esperanza profética o esa esperanza mesiánica a la cual el pueblo de Israel estaba esperando, ¿verdad? Entendíamos la necesidad que en este caso tenían cada uno de ellos. Hoy vamos a profundizar entonces un poco dentro del mismo contexto de lo que viene, lo que sucede posterior a la transfiguración, cuando ellos bajan en este caso del monte, sale en este caso a la palestra Elías, ¿verdad? Nuevamente. Recuerden que en la transfiguración ahí vieron a quién, a Moisés y a quién más, y a Elías. Ambos eran representados, o sea, representaban tanto a la ley como a los profetas, y que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahora, ya aquí nuevamente viene a llamarse ese silencio mesiánico, donde nuevamente Jesús le pide que ellos no hablen hasta después de la resurrección. O sea, hay toda una serie de asuntos en esta porción que a mí por lo menos me cautivó muchísimo. Mientras preparaba el sermón, fui viendo una cantidad de cosas que quiero tratar de compartir en este caso con ustedes. La realidad en el día de hoy, hermano, y lo que queremos como precisamente estar tratando de comunicarle a ustedes, hablarle acerca de esa manifestación gloriosa de Cristo y esa manifestación que va a ser de alguna manera, o sea, que vamos a ver esa manifestación gloriosa de una manera progresiva, y que a su vez también es el cumplimiento de las profecías con respecto a la persona de Cristo. Vamos al versículo número 9, comenzando allí, dice estas palabras. Estoy leyendo la versión de las Américas, recuerden, Dice, y cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Lo primero que encontramos acá, ¿verdad?, es precisamente cómo Jesús le manda a los discípulos a hacer ese silencio, a no hablar nada de lo que ellos anteriormente, o sea, de lo que ellos habían visto. ¿Qué es lo que habían visto? Toda la transfiguración. Vieron a Elías y a Moisés. Eran testigos oculares de este acontecimiento tan trascendental, ¿verdad? Pero a su vez, toda esta información le estaba trayendo confusión a los discípulos. Y de alguna manera, Jesús les dice que esperen hasta el final de la resurrección. En todo esto,
vamos a ver algo que yo creo que es bien importante, ¿verdad? Y es poder comprender que este mensaje era algo progresivo y que los discípulos solamente tenían una parte de lo que era el evangelio. Aún no tenían el evangelio en su totalidad. Por lo tanto, Jesús estaba evitando que los discípulos dieran un mensaje incompleto acerca de la persona de Cristo. ¿Por qué es ese mensaje? ¿Por qué estamos hablando de un mensaje incompleto? Fíjense, ¿hasta cuándo le está diciendo Jesús que den el mensaje? Hasta que Él haya resucitado. Por lo tanto, hasta este punto, ellos estaban viendo cómo las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo, pero no era la expectativa, una expectativa que ya estuvimos conversando la semana pasada, una expectativa que tenían ellos también distorsionada acerca de este Mesías. Ellos miraban al Mesías que venía a establecer un reino, pero un reino que iba a ser terrenal, un reino político y que los iba a liberar en este caso y dentro del contexto de Roma. Ahora, Jesús, si ellos se hubieran quedado con todas estas manifestaciones, aún tendrían distorsionado el mensaje. Aún no tenían un mensaje completo. ¿Por qué? Porque podían ver que ya Moisés y Elías habían estado con ellos y decían, bueno, este es el Mesías esperado. Habían visto cómo podía venir haciendo milagros, cómo podía mostrar toda su autoridad y decían, este es el Mesías esperado. Pero aún Jesús necesitaba morir y resucitar. Necesitaba morir y resucitar. Y esto son las cosas que muchas veces nosotros tenemos que entender. Porque cuando usted mira el texto, dice, ¿y por qué Jesús le estaba diciendo que hicieran ese silencio? Esto es simple, porque de lo contrario, ellos iban a salir con un mensaje que no era el correcto, sino simplemente un mensaje totalmente distorsionado. Ahora, la realidad es que para ellos esto iba a ser de testimonio en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que en la persona de Jesús se estaba cumpliendo cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Fíjense que Jesús en esta conversación les habla acerca de Elías y vuelve nuevamente al tema de Elías. Algo interesante que a mí me llamó mucho la atención, que quiero compartirle al respecto. Con respecto a la esperanza de que Elías iba a regresar. Recuerden que basaban esta esperanza en el texto que se encuentra en el libro de Miqueas. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes. Ahora, hasta el día de hoy los judíos, cuando celebran las Pascuas, tienen todavía la silla vacía esperando a Elías. A que ese Elías regrese. ¿Por qué? Porque Elías viene a ser el precursor, aquel que viene a preparar perdón, el camino, en este caso, de el Mesías. Sin embargo, Jesús le dice estas palabras al respecto. Y vamos a verlo de manera clara. Dice, y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen que los escriba que Elías debe venir primero? Y Jesús dice, es cierto que Elías ha de venir primero, restaurará todas las cosas. Y le dijo, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, para que ha de padecer mucho y ser padecido. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuando él quisieron, tal como está escrito en él. ¿A quién se está refiriendo con Elías? La semana pasada lo hablamos, ¿se acuerdan? ¿Quién es Elías? Que ya vino. Es Juan el Bautista, que había venido y comenzó a traer ese llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Él viene a preparar el camino para que entrara el rey. En este caso el rey era Cristo. Él viene precisamente a hacer esa unión entre el antiguo pacto, porque
Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y viene a ser esa bisagra que une con el nuevo pacto. Que ese nuevo pacto es inaugurado ¿con quién? Con Cristo. Cristo viene a ser ese nuevo pacto. Y por eso es que él está diciendo, ya Elías vino e hicieron con él como quisieron. E hicieron con él como quisieron. ¿Qué le hicieron a Elías? Y vamos a Elías. Quiero que vean una analogía, hermano, que hay increíble entre Elías y Juan el Bautista. Juan el Bautista fue asesinado. ¿Sí o no? Elías no. Elías fue traspuesto. Pero sí Elías fue perseguido y sí Elías fue azotado, o sea, pasó absolutamente todo tipo de persecución a causa del mensaje que estaba llamando. Un mensaje en este caso también de arrepentimiento. Ahora, con la persona de Juan, en la persona de Juan encontramos que este Juan llega y viene a traer también ese mensaje de arrepentimiento, viene a preparar el camino, pero también llega a ser perseguido. A pesar de los dirigentes, o sea, a pesar de que aquellas personas que gobernaban dentro de Israel sabían que era un hombre de Dios. De la misma manera que en los tiempos de Elías lo reconocían como un profeta de Dios. Y después vamos a ir viendo las aplicaciones. Solamente quiero que todos ustedes estén llevándose el contexto acerca de este texto, ¿verdad? Miren, cuando se habla de Elías, Elías fue perseguido por Jezabel. ¿Sí o no? ¿Quién mandó a asesinar? O sea, ¿quién estuvo detrás para el asesinato de Juan el Bautista? La esposa de Herodes. O sea, hay una serie de eventos que uno puede ir mirando cómo son el cumplimiento y cómo Elías viene a cumplir en este caso, estos eventos. Pero aún hay muchas más cosas que uno tiene que entender dentro de este texto, ¿verdad? Y es la manera en que ellos, en este caso, los discípulos tenían que comprender que para que este Mesías llegara a esa glorificación, tenía que pasar por el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, sin sufrimiento no hay gloria. Y esto tiraba absolutamente abajo todo el concepto que tenían los discípulos. Y si ellos llegaran a salir a predicar, para que ustedes entiendan esto, si ellos salían a predicar y decían que Jesús iba a ser ese Mesías, desde la perspectiva que ellos tenían, ¿cuál iba a ser? El de rey que venía a establecer un reino en la tierra. Y no iban a predicar el sufrimiento y la muerte de Jesús. Por ende, y para poder clarificar un poco el asunto, porque muchas veces nosotros desde nuestra perspectiva emitimos un mal juicio, ¿no?
nosotros como creyentes tenemos que entender el contexto que estaba pasando para ellos poderlo aplicar. Si usted sigue adelante al respecto, tiene que entender que la cruz, la muerte, precede a la corona. Y este es el Mesías al cual, después de la resurrección, ellos salieron y predicaron. Por eso es que Jesús le dice, esperen hasta la resurrección. ¿Para qué? Para que ustedes tengan toda la revelación. Y por eso entendemos que la revelación es algo también, de hecho es una muestra, y en las Escrituras lo vamos a ver, la revelación, y es una enseñanza teológica que se está acá, es progresiva. ¿Qué significa una revelación progresiva? Que usted no va a tener toda la revelación, o sea, que las Escrituras se va revelando poco a poco y se va desarrollando precisamente en la historia. Hoy ya tenemos la revelación cerrada en las Escrituras. O sea, la Biblia ya tenemos, Cristo viene a revelarnos en este caso al Padre. Pero esta revelación fue algo que fue progresivo. Porque si ellos daban, de hecho, miren la expectativa mesiánica, como va incluso en las Escrituras, se va desarrollando de una manera diferente a través de la historia. ¿Cómo comienza la primera promesa del Mesías? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Génesis 3:15 es la primera promesa. A partir de ahí, perdón, comienza el desarrollo de la promesa de la restauración de todas las cosas que se van perdiendo. Y esto va creciendo y va creciendo. Primero va como un pueblo. Porque hasta el capítulo 12 ustedes van a ver simplemente el desarrollo del pecado. A partir del capítulo 12 en Génesis, usted va a ver ya la promesa en este caso de un pueblo. ¿Y es en quién? ¿Con quién? Capítulo 12. Abraham. ¿Se acuerdan? De Abraham vienen todos los patriarcas y se establece Israel como pueblo. Pero van a la esclavitud en Egipto. De ese pueblo es que va a salir ese Mesías. Ahí en Éxodo capítulo 18, versículo 18, está la promesa, en este caso, que vendrá uno como Moisés. De ahí sigue desarrollándose, el pueblo sale de la esclavitud, o sea, el Señor lo saca de la esclavitud, se establece el reino. O sea, le estoy dando un paso, ¿cómo decir? Un viaje muy detalle. Y comienza la promesa del desarrollo del reino. Perdón. De ese reino de Dios. Pero no solamente del reino, sino también la promesa de un rey. Del linaje eterno que se ha dado a quién. A David. Sin olvidar la promesa de ese sacerdocio también que encontramos en Melquisedec. Gracias. Se me había ido el nombre. Después viene el tiempo de los profetas, hermanos, donde viene a tomar un poco más de sentido toda la revelación. Y ya con la entrada de Jesús en la historia, a pesar de todas estas cosas, de todo el desarrollo de la historia, o sea, a pesar del desarrollo de la esperanza mesiánica, aún así su condición pecaminosa los llevaba a tener algo distorsionado. Y estaban pensando en qué? En un Mesías que iba a ser rey, que iba a restablecer el sacerdocio, pero ¿dónde? En la tierra. Y era necesario, por eso Jesús le dice, hasta que yo no resucite, hasta que ustedes no vean todo el panorama, ustedes no hablen de esto. Ustedes necesitan entender todo el panorama para después poder llevar un mensaje
claro, porque de lo contrario van a llevar un mensaje distorsionado, visto de la perspectiva humana. Y este es el punto, yo considero, o el clímax, ¿no?, de todo esta porción del texto, es decirle, esperen hasta la resurrección. Esperen para poder tener el mensaje completo. Y ahora vamos a ir mirando cómo todo este texto se puede ir a aplicar a nosotros hoy. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos acerca del mensaje completo es que hoy ya tenemos la revelación en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? Por lo tanto, cuando predicamos y hablamos del Evangelio, tenemos que hablar del Evangelio en su totalidad. No una parte del Evangelio. ¿Cómo el Evangelio hoy está siendo distorsionado? Les voy a dar algunas pautas a mi criterio. Hoy en día, primero que nada, no se predica acerca de la condición del hombre, que es miserable y pecadora, muerta en sus delitos y pecados. Eso no se habla. Se le hace ver como que tú necesitas, porque tú estás un poquito enfermo y tú necesitas mejorar tu vida conociendo a Jesús. No, usted está muerto en sus delitos y pecados. El evangelio, cuando usted no predica la condición del ser humano, es un evangelio distorsionado. ¿Están de acuerdo? Hoy en día, cuando se habla de la cruz, se habla de la cruz desde una perspectiva romántica. O sea, Jesús murió y fue ahí a la cruz y se entregó por ti. Pero lo hacen y se habla desde acerca de la cruz sin comprender qué es lo que sucedió en la cruz. No es que murió por ti, sino que Jesús ocupó tu lugar. Y por su justicia, esa imputación de la justicia ahora es mi justicia. Y que antes yo era un enemigo y ahora soy declarado un hijo. Perdón. O sea, en la cruz suceden una cantidad de cosas que son increíbles. Hoy de la cruz se habla muy... No, se entregó por ti, por tus pecados. Y la sangre, sin entender cuál es el propósito de la sangre. ¿Qué significa ser propicio? Sin entender que la ira del Padre fue sobre el Hijo. Pero aún más, hoy el Evangelio llega y te dicen, sí, Él murió por ti, tú lo que tienes que creer. No, Él murió por ti y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Sin resurrección no hay Evangelio. Otra de las cosas que hoy la sacan del Evangelio. O sea, está distorsionado el Evangelio, hermano. Y de ahí en adelante, muchísimas cosas más. Por eso es necesario conocer el Evangelio para poder predicar el Evangelio. Aquel que no conozca el Evangelio no puede predicar el Evangelio, porque va a predicar un Evangelio distorsionado. Esta gente conocían ahí a Jesús y andaban con Jesús, pero hasta que no conocieron. Y Jesús le dice, hasta que ustedes no vean todo, ustedes no pueden hablar de esto. Hasta que usted no experimente el perdón, usted no puede hablar del perdón. Hasta que usted no experimente que Jesús vino a salvarlo, usted no puede hablar de salvación. Estas son las cosas
que ellos necesitaban. Y esta es una verdad que está ahí. Y por eso es que Jesús le dice, esperen. Necesitan ver también el sufrimiento de la cruz. Para que entiendan que cuando yo creo en el Evangelio, estoy creyendo en que voy a sufrir por el Evangelio. Y voy a tener que morir incluso por el Evangelio. Hermano, cuando miramos esto y miramos toda la revelación, y miramos la manera en que Jesús le dice, esperen hasta esa palabra donde dice esperen, me está diciendo de alguna manera que yo tengo que someterme a ese plan de Dios, un plan de Dios que Él va a venir revelando a su tiempo. Miren, Jesús le dice esto, que esperen. Y esto no era una espera pasiva. Ellos todo este tiempo iban reflexionando y mirando cómo Jesús es el Mesías. Ellos se estaban sometiendo a ese plan de Dios. Jesús estaba llevándole a un enfoque también en la cruz. Pero más que nada, hermano, los discípulos, y es una de las enseñanzas que veo aquí de una manera increíble, necesitaban tener un discernimiento bíblico equilibrado. ¿Por qué? Porque ellos tenían y estaban enfocados en la gloria del reino de Dios. O sea, y muchas veces hoy nos enfocamos solo en la gloria del reino sin la cruz. O solo en el sufrimiento sin esperanza. Y esto lleva un equilibrio. Fíjense que le di dos. Unos van al triunfalismo, gloria sin cruz. Otros van al sufrimiento sin esperanza, que es ese derrotismo. Y el Evangelio es un equilibrio. Y es un equilibrio cuando nos centramos en la persona de Cristo. Y estas son las cosas que nos pueden ayudar a evitar y distorsionar el Evangelio. A malinterpretar a la persona de Cristo. Qué bueno sería que la iglesia pudiera experimentar y pudiera vivir con esa esperanza que no es distorsionada. De hecho, hoy yo creo que el enfoque mayor que tiene la iglesia moderna es de ese enfoque triunfalista. Y se le olvida la cruz. Se le olvida la cruz. Otro, vuelvo al punto, hay otros que piensan nada más en ese sufrimiento que tienen que vivir y se les olvida la esperanza.
¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Cómo usted ve a Cristo? Hoy la victoria de Cristo es mi victoria, pero es mi victoria porque Él padeció. Y de la misma manera, yo también tengo que llevar mi cruz. Por tanto, el Evangelio no es ese Evangelio solamente triunfalista, sino que también tengo que ir mortificando el pecado, sufriendo por causa de Cristo. Y esta es otra de las enseñanzas que vemos acá. Jesús le está diciendo, este reino es un reino donde ustedes van a sufrir en la tierra, pero vivan esperanzados de que el futuro será de gloria. Y esto es lo que genera precisamente la incredulidad hoy en día. Nadie quiere vivir el Evangelio tal y como es revelado. Solamente quieren tomar la parte que les conviene. Y mayormente queremos la de victoria y no la de sufrir por Cristo. Juan, el precursor, sufrió por Cristo. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, sufrió por el Evangelio. La iglesia en la historia ha sufrido por Cristo. ¿Qué estás dispuesto tú a sufrir hoy? Si no estás dispuesto a sufrir por Cristo, no vas a poder predicar el verdadero evangelio. Vas a llevar un evangelio distorsionado. Porque todavía no has podido creer en el evangelio. El evangelio no solamente es de victoria en victoria. La victoria en victoria es sobre el pecado, no sobre las cosas carnales. Y ese es el mensaje que la iglesia de hoy no quiere escuchar. La iglesia de hoy quiere escuchar el mensaje de que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, que todo te va a salir bien. En este mundo no te va a salir nada bien, porque este es un mundo caído. Como consecuencia, este mundo es enemigo del reino de Dios. Si te sientes satisfecho con las cosas que estás teniendo en este mundo, no podrás heredar el reino de Dios porque tu esperanza está en esas cosas temporales. Nuestra satisfacción está en Cristo. Y si tenemos que sufrir por Él, suframos. Llevemos el verdadero evangelio. Hoy ya tenemos toda la revelación. Cristo es el cumplimiento de la revelación de los profetas y también de la ley. Jesús, y solo Jesús, tiene que ser el mensaje. Y cuando hablamos de ese mensaje, tenemos que hablar de la muerte y crucifixión. Tenemos que hablar de la resurrección. Tenemos que hablar del arrepentimiento.
tenemos que hablar de la condición del ser humano y de todo lo que sucedió en la cruz. Que el Señor les bendiga, hermano, y nos ayuda a entender un poco el por qué el Señor a veces mandaba callar a los discípulos. Y cómo retoma, o sea, cuando leamos este texto, cómo Él retoma el tema de Elías, para que puedan ver cómo Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento también. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Agradecidos estamos. Porque tú nos fuiste revelando, Señor. Tú nos has revelado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar esa revelación y no distorsionarla. No añadirle cosa humana. No añadirle nuestras conveniencias. Antes bien, Señor, ser portadores de tu mensaje. Ayúdanos, oh buen Dios, a serte fieles, aun cuando estemos siendo perseguidos. Sabemos, Señor, que el éxito de nuestras vidas se mide por la fidelidad a ti, Señor, y no por los resultados de aprobación humana, Señor. Queremos ser exitosos ante ti, sufriendo por ti. Llévanos con bien, Señor, hacia nuestros hogares. Líbranos de todo mal. Recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Bien, hermanos, así quedamos despedidos.